Muy buenas noches, estimada magister, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Carrillo y mi grupo vamos a exponer estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar información de manera objetiva y racional. Implica cuestionar suposiciones, identificar sesgos, considerar diversas perspectivas y fundamentar conclusiones e evidencia lógica. Es esencial para la toma de decisiones formadas y la resolución de problemas. ¿Cuál es su importancia en el aprendizaje y la vida cotidiana? El pensamiento crítico es crucial en el aprendizaje porque fomenta la comprensión profunda, la autonomía, la capacidad de resolver problemas de manera efectiva en la vida cotidiana y permite tomar decisiones informadas, evaluar información de manera objetiva y enfrentar desafíos con una mente analítica, mejorando la comunicación y la relación interpersonales. ¿Cuáles son las ventajas de desarrollar esta habilidad? ¿Cómo mejorar cómo mejora la toma de decisiones y la resolución de problemas? Bueno, entre una de las capacidades que se tiene es mejorar la toma de decisiones. Se puede evaluar información de manera objetiva, sopesando pros y contras antes de actuar. La resolución de problemas. Se fomenta en un enfoque analítico para identificar soluciones efectivas y creativas a desafíos. 3. La mayor creatividad. Fomenta el pensamiento innovador y la generación de nuevas ideas al considerar múltiples perspectivas. 4. Las habilidades de comunicación. Mejora la capacidad para argumentar y defender ideas de manera clara y coherente. La autonomía. Aumenta la confianza en la propia capacidad de pensamientos, lo que lleva a una toma de decisiones más independiente. Y 6. La reducción de riesgos y de sesgos. Ayuda a identificar y minimizar prejuicios en el pensamiento, promoviendo una visión más objetiva y equilibrada. Les agradezco. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Yo soy Victoria Bertrán y el día de hoy vamos a hablar sobre los componentes básicos del pensamiento crítico, los cuales son el análisis, la evaluación, la interpretación, la inferencia y la autorregulación. Vamos a ver cada uno de ellos con más detalle. Bueno. Como sabemos, el pensamiento crítico es una habilidad esencial en la vida cotidiana, ya que nos permite analizar información y tomar decisiones de manera fundamentada. Hoy hablaremos de estos 6 componentes básicos del pensamiento crítico que nos ayudan a formarlo en sí. Estos elementos funcionan juntos para formar una mayor comprensión profunda y objetiva de la información que recibimos y de cómo la utilizamos. De primero, tenemos el análisis, que es el primer componente, valga la redundancia, es el proceso de desglosar la información en partes más manejables. Cuando analizamos algo, identificamos los argumentos, los puntos claves y las conexiones entre las ideas. Entonces, esto nos permite como ver el esqueleto de un tema y entender cómo se relacionan sus partes. Por ejemplo, leemos un artículo, al momento de terminarlo, hacemos un análisis de todo lo que acabamos de leer, desde lo más relevante, desde lo no tan relevante, pero todo al final crea esto que se viene a ser el análisis, como cuando unimos todas esas ideas para sacar como una idea como tal.
o en general acerca de un tema. Luego tenemos la evaluación, que esta implica juzgar la credibilidad y la relevancia de la información. Nos permite discernir si los datos son válidos, confiables y útiles. Esto basándonos en la fuente, el contexto y en la lógica de los argumentos presentados. Por ejemplo, si evaluamos una noticia, si escuchamos sobre una noticia y la evaluamos, puede ser, em, en Ecuador empezó a nevar en Guayaquil, un ejemplo. Nosotros sabemos cuál es el tipo de clima que existe en Guayaquil, lo cual hace un poco improbable esta noticia. Entonces nos ponemos a investigar y evaluar cuál es la veracidad de esta información, si es falsa o sesgada. Luego tenemos la interpretación, que es la capacidad de entender el significado y la importancia de la información. Este paso implica comprender los datos y poder explicarlos dándole nuestro entendimiento, o sea, lo que nosotros leímos, cuál fue nuestra interpretación, tomando obviamente lo leído o lo escuchado. En este caso, por ejemplo, si una persona nos dice, la verdad es que a mí no me gusta mucho salir de mi casa porque siento que me van a robar, eh, porque una vez, hace unos meses, me robaron, perdí mi carro, mi teléfono, mis documentos personales, me llevé un susto. Entonces, ¿qué podemos interpretar con esto que nos dice la persona? Que es una persona que sufrió un momento fuerte en su vida, el cual la llevó a tomar esta decisión, bien o mal, pero de cada cosa podemos sacar una interpretación con lo que nos dicen o lo que escuchamos o lo que leemos simplemente. Y de ahí darle nuestra interpretación, obviamente con nuestra lógica, nuestro razonamiento. Luego tenemos la inferencia, que es el proceso de sacar conclusiones basadas en la información disponible. Es decir, no podemos sacar conclusiones con información que no nos dieron. O sea, es importante como que conectar la información que tenemos disponible y si vemos que necesitamos más, pues ahí sería el momento de tal vez buscar más información, de ser el caso. Luego tenemos la explicación, que es la capacidad de expresar claramente el razonamiento detrás de nuestras conclusiones. O sea, porque de dónde salió esta conclusión. Esto permite que otros comprendan cómo hemos llegado a ciertas ideas y facilita el diálogo y el debate. Y por último tenemos la autorregulación, que es la habilidad de revisar y ajustar nuestro propio proceso de pensamiento. Es una especie de evaluación constante donde cuestionamos si nuestro análisis, inferencias y conclusiones son correctas y libres de sesgo. La autorregulación es crucial ya que a menudo cometemos errores de percepción o somos influenciados por prejuicios. Eso sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valeria Blua y en este caso me tocó responder o hablar sobre el tema, cuáles son los factores que obstaculizan el pensamiento crítico. Y bueno, tenemos que son variados y que pueden influir de manera significativa en la capacidad de analizar y evaluar información de manera objetiva. Algunos de los principales factores que voy a mencionar tengo como los prejuicios y sesgos cognitivos, también tengo las emociones, la falta de información. Bueno, empecemos con los prejuicios y sesgos cognitivos. Estos llevan a las personas a interpretar la información de una manera que refuerza sus creencias previas, sin considerar puntos de vista alternativos, es decir, solamente se enfocan en los de ellos, ya. Algunos ejemplos son el sesgo de confirmación, donde solo se busca y se da valor a la información que confirma nuestras creencias, y el sesgo de grupo, que favorece la opinión de la mayoría. Ya. Dentro de
Las emociones, tenemos que las emociones intensas, como el miedo, la ira o la euforia, pueden nublar el juicio y afectar la capacidad de pensar de la forma crítica y objetiva de la persona. Es decir, las decisiones son basadas en reacciones emocionales y suelen ser menos racionales y más impulsivas. Es decir, actúan más por impulso o toman decisiones más por impulso a que de una manera más racional. Ya. También tenemos la falta de información que nos dice que la falta de acceso a información suficiente o precisa limita la capacidad de una persona para evaluar un problema o una situación de manera crítica. Entonces, sin la información necesaria, es difícil considerar todos los ángulos y llegar a conclusiones bien fundamentadas. Eso por las tres primeras eso por los tres primeros factores que obstaculizan. Voy a mencionar otros que también tenemos, que es la educación limitada en pensamiento crítico. Si una persona no ha sido entrenada para pensar de forma analítica o no se le ha enseñado a cuestionar la información de manera lógica, es más probable que se deje influenciar por opiniones o información errónea. Es decir, es una persona muy influenciable. Ya. También tenemos la conformidad social, que la presión de adaptarse a la opinión de la mayoría o seguir las corrientes puede llevar a decisiones pocas críticas. Es como que el ejemplo de la mayoría de adolescentes que se dejan llevar por opiniones de otras personas y sobre todo opiniones del grupo de los amigos que los rodean, y no toman opiniones o decisiones en base a su criterio, en base a su racionalidad. Ya. Entonces suprimen sus propias ideas y sus propias decisiones y dudan, y eso les da temor a ser rechazados socialmente y para evitar conflictos también, ya. También tenemos la falta de tiempo o esfuerzo. Pensar de manera crítica requiere tiempo y esfuerzo en situaciones donde las decisiones deben tomarse rápidamente o con poco interés en profundizar. Es más probable que adopten opiniones simplificadas o poco fundamentadas. Esos serían los factores que, que obstaculizan el pensamiento crítico de una persona. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. El día de hoy, vamos a hablar sobre las estrategias para desarrollar pensamiento crítico. Yo soy Victoria Beltrán y el día de hoy voy a exponer sobre la importancia de hacer preguntas abiertas y los ejemplos que fomentan el pensamiento crítico. La habilidad de hacer preguntas abiertas es fundamental en el ámbito de la educación y el desarrollo personal. Las preguntas abiertas son aquellas que no podemos responder con sí o no, sino que abren paso a una conversación, a un diálogo más amplio y elaborado. Estas son las preguntas que nos permiten profundizar las ideas y explorar y fomentar el pensamiento crítico en las demás personas. ¿Cuál es la importancia de estas preguntas abiertas? Pues, como dije anteriormente, fomentan la exploración y el diálogo. Las preguntas abiertas facilitan la expresión completa de ideas y sentimientos, que lo lleva a un diálogo más profundo y significativo. Por ejemplo, al preguntar como, ¿qué opinas sobre? Ahí se le da la posibilidad a la persona de responder de una forma más profunda, que esta persona saque de sus ideas qué opinan sobre eso en específico. En lugar de decir simplemente como, ay, ¿estás de acuerdo con esto? Es una pregunta de sí o no. La pregunta, o sea, la persona solamente va a responder sí, no, y ahí va a acabar la conversación. Entonces no abre paso a abrirse más. También, bueno, estas preguntas
permiten desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Cuando hacemos estas preguntas, desafiamos a las personas a pensar de forma analítica, evaluando distintas perspectivas y formando conclusiones fundamentales. Esto es particularmente relevante en el contexto educativo, donde el objetivo es desarrollar estudiantes que sean capaces de cuestionar y analizar la información. También promueven la creatividad, ya que tanto para el que las pregunta como que para el que las responde, tiene que indagar en su mente, sacar sus ideas, irse más allá de lo convencional tanto para preguntarlas como para responderlas. Y también permiten que las personas se empoderen, ya que al hacer preguntas abiertas, damos a las personas el poder de expresar sus ideas de una manera libre y auténtica. Bueno, entre algunos ejemplos de preguntas que fomentan el pensamiento crítico, podrían ser, por ejemplo, ¿qué piensas sobre las posibles causas de este problema? Esta pregunta anima a la persona a identificar y analizar factores, desarrollando su habilidad para investigar, para comprender la raíz de un problema. Otro tipo de pregunta, ¿qué evidencia tienes para apoyar tu opinión? Esto hace que la persona saque la evidencia que ya tenía en su información. Otra, ¿cómo podrías abordar esta situación de manera diferente? Con esta pregunta podemos sacar soluciones frente a una problemática en su momento y gracias a eso, para sacar soluciones tenemos que pensar, tenemos que ver las opciones que existen, qué puede funcionar, qué no puede funcionar. Entonces, es muy importante este tipo de preguntas. También otras como cuáles son las posibles consecuencias de esta decisión. Y ahí lleva a la persona a pensar, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias? Si hay implicaciones positivas o negativas después de esa elección, tanto que puede salir de esta pregunta. Y por último, ¿qué aspectos de esta situación te resultan más desafiantes y por qué? Al responder esta pregunta, las personas pueden identificar áreas en las que necesitan mejorar o reflexionar sobre sus propios límites, lo que es clave para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Así que, en resumen, es esencial para fomentar un aprendizaje profundo y el pensamiento crítico, hacer preguntas abiertas. Así que bueno, eso sería todo. Continúo y les dejo con mi compañero. Voy a compartir la pantalla para podemos ver en la pantalla las estrategias para evaluar diferentes puntos de vista. Es indispensable recordar en esta área que existen diferentes puntos de vista. Em, por ejemplo, podríamos hablar sobre el modelo del aula invertido, que en sus siglas es DPC, que significa el desarrollo profesional continuo. Este modelo es importante ya que aplica incluso también en, en el área tecnológica y eso es importante, ayuda a los niños a tener una mejor aplicación em, para el pensamiento crítico. Ahora, ¿qué es lo importante de desarrollar este modelo? O sea, es importante recalcar que para tener un pensamiento crítico es importante que el estudiante pues desarrolle el pensamiento em, autónomo en este caso, ¿no? Eso es importante ya que los niños de esta manera pues pueden eh, desarrollar, cabe recalcar, su pensamiento crítico. Ahora, los ejemplos de cómo analizar y compartir diferentes expectativas, bueno, podemos comparar estas expectativas poniendo en práctica, ¿no? Todas estas estrategias, todos los modelos y ver con qué
¿Con qué modelo el niño se identifica más? Ya que sabemos que en el área del aprendizaje cada estudiante tiene como que su propia metodología. Entonces es muy importante que podamos poder ayudar en esta área a los estudiantes para que puedan desarrollar su pensamiento crítico. Mm, Saludos, estimado docente y compañeros. Bien, continuando con la respectiva exposición, me ha tocado exponer sobre cómo identificar fuentes confiables y evaluar la información, y asimismo la importancia de la credibilidad y validez de la información. Bien, como primer punto indica que cómo identificar fuentes confiables y evaluar la información. Bien, la evaluación crítica de las fuentes es fundamental para desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Asimismo, indica que identificar fuentes confiables no solamente ayuda a obtener información precisa y veraz, sino que también fomenta la capacidad para analizar, cuestionar y comprender la información desde diferentes perspectivas. Bien, asimismo, dentro de estas interrogantes, tenemos que tener en cuenta siempre el pensamiento analítico. El pensamiento analítico parte del pensamiento crítico, el mismo que implica analizar datos de diversas fuentes para poder llegar a las mejores conclusiones. El pensamiento analítico permite a las personas deshacerse de los perjuicios y esforzarse en recopilar y evaluar toda la información disponible para llegar a una mejor conclusión. Asimismo, debemos tener en cuenta la autoridad del autor, investigar quién está detrás de la información, asimismo hacerse estas interrogantes, si es un experto en el tema y si posee credenciales o tiene experiencia en el campo. De igual manera, tenemos lo que es la credibilidad de la publicación, de dónde proviene esta información. Las fuentes reconocidas como periódicos de prestigio, universidades, organismos gubernamentales o instituciones científicas son más confiables que blogs o foros sin control editorial. Bien, así mismo tenemos que tener en cuenta que toda la información debe ser corroborada y aceptada para así ser una fuente confiable, ya sea como un artículo científico, de igual manera de instituciones educativas. Toda esta información dentro de un material científico debe ser corroborada y analizada. La importancia de la credibilidad y validez de la información. Asimismo, para evaluar la información proporcionada por fuentes creíbles y confiables, es importante pensar de manera crítica y lógica. No se acepta todo lo que se lee o se escucha como verdadero o válido, sino que se debe analizar, interpretar y sintetizar la información. Antes de tomar cualquier acción, se debería analizar objetivamente la validez de la información que se ha recopilado para asegurarse de que todos los datos sean confiables y precisos, usando habilidades de juicio crítico objetivas. Por ejemplo, antes de escribir, como anteriormente le mencionaba, una publicación de blog o un artículo, los escritores de contenido deben evaluar la credibilidad de la fuente, lo que les ayuda a superar el desafío de producir un texto factualmente preciso. Verificación de la información, como mencionaba anteriormente, comprobación de hechos, buscar si otros medios, expertos o fuentes corroboran la misma información. Las noticias falsas o mal informadas rara vez son confirmadas por múltiples fuentes confiables. Asimismo, la fecha de la información está actualizada. Debemos siempre hacer una interrogante si la fecha de la información está actualizada, ya que la información puede haber cambiado con el tiempo, especialmente en campos que evolucionan rápidamente como la ciencia, la tecnología o la política. Asimismo, debemos corroborar lo que es la cita y referencia. Una fuente confiable cita su evidencia. Si un artículo presenta afirmaciones sin referenciar o citar estudios,
aspectos o datos verificables debe tomarse con cautela, ya que estas fuentes o esta información puede ser una información falsa o no corroborada. Bien, estimado docente, esta ha sido mi exposición. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.